Dice la palabra de Dios, pero el anunciar esto que sigue, dice Pablo, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dijo el apóstol. Pues en primer lugar, cuando los reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y dijo Pablo, en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, ¿no? Entonces, como toda, hermano, universidad, como toda casa de altos estudios, tenemos que pasar por las pruebas, las dificultades, para ser aprobados y no ser reprobados. Entonces, cada cosa que nos pasa en la vida, cada prueba, cada adversidad, cada lucha que tenemos que enfrentar, hermano, se hace manifiesto para que realmente sepamos de qué material estamos hechos. No seamos realmente creyentes de chocolate o de mantequilla, como se dice, que se derrite ante la primer dificultad, sino que podamos tomar esa situación. O no hemos pasado luchas, no hemos pasado pruebas, no hemos pasado enfermedades, no hemos pasado momentos difíciles. Yo creo que todos los que estamos aquí y todos los que nos ven allá a la distancia, a través de las diferentes plataformas, hemos pasado un sinfín de dificultades. Esta declaración, hermano, del Día de la Iglesia creó un clima realmente tremendo de fiesta, pero también hubo oposición. Hubo gente que se opuso porque tenía otra mentalidad, otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas y no conforme al lente de Dios. Entonces tú puedes ver las cosas de una manera, pero Dios las está mirando de otra forma. Entonces siempre va a haber oposición, hermano. Siempre va a haber gente que se levante, que le ve la quinta pata al gato, que le ve el pelo en la sopa, que le ve la mosca en la leche. Siempre va a haber gente que le va a buscar. No va a disfrutar de lo que realmente se logra, sino va a buscar cuál es el defecto, cuál es la falla. En cada creyente, hermano, es muy difícil que la gente hable de tus virtudes, sino que siempre va a hablar de tus fallas y de tus errores, ¿no es cierto? El ser humano es una especie realmente tremenda, difícil de entender. Entonces, como introducción, la Iglesia del Señor, hermano, en todo el mundo, en todo el planeta, está sufriendo la pronta venida del Señor. ¿Por qué decimos sufrir? Porque se manifiestan muchas cosas, hermano, a favor de la Iglesia, como estas leyes, hermanos, que hace mucho tiempo ya tendrían que estar vigentes y que nos ha costado mucho sacrificio, hermano, mucha lucha, mucha adversidad. Hace mucho que ya debería haberse reconocido la Iglesia del Señor como una verdadera entidad, ¿no? Y no como un club de barrio o como una sociedad de fomento, sino como lo que es la Iglesia del Señor, que trabaja por el bien común, que se duele de la necesidad del pobre, ¿no es cierto?, del que está sufriendo, del que está internado, del que ha perdido un ser querido, como muchos se perdieron, ¿no es cierto?, en esta COVID-19, en esta pandemia. Entonces, está sufriendo la pronta venida del Señor, porque la venida del Señor hace que muchas cosas se vayan acelerando, muchas cosas se van haciendo rápidas, y el que no se pone a ese ritmo, hermano, se va quedando atrás. El que no entra en cambios, hermano, de estilo de vida, en cambio de mentalidad, se va quedando atrás. Entonces ve que otros avanzan, que otros progresan, que otros edifican templos, que otros hacen cosas y se siente impotente. Y la impotencia hace que lleve al pecado de la murmuración. Entonces es más fácil murmurar que decir, che, flaco, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste ese avance? ¿Cómo lograste esa transformación? Es más fácil criticar, es más fácil opinar, ¿no es cierto? Porque somos todos, por excelencia, muy buenos opinólogos, hermano, pero la cosa es decir, ¿por qué lo estás logrando y yo no?
Si tenemos el mismo Dios, si tenemos la misma palabra, si tenemos la misma escritura, ¿por qué sí para unos y por qué no para otros? Pablo dice, en esta parte le decía, ¿no es cierto?, a los corintios, no les voy a alabar. Porque hubo en una parte de la escritura que le dijo, la verdad que son una iglesia tremenda, una iglesia en Corinto, que era un pueblo no cristiano, no hebreo, no religioso, era un pueblo helénico como Grecia, ¿no es cierto?, que está acostumbrado a tener miles de dioses, a tener miles de diosas, a tener realmente una forma de pensar, una búsqueda siempre intelectual. Por eso de ahí surgieron grandes pensadores, Platón, Sócrates y muchos más. Entonces ellos solamente buscaban la realización del ser humano en lo que a intelecto se refiere. Pero Pablo quería ir no solamente a la cabeza, al intelecto, sino que quería llegar al corazón de esa gente. Amén. Entonces la iglesia del Señor tiene que compartir los mensajes, compartir la palabra, hablar de Dios, hablar de Cristo en el mercado, en el colectivo, en la universidad, en el trabajo, donde tú estés. Que seas testigo y diciendo, aleluya, así como Dios me ha bendecido a mí, como Dios me ha levantado, Dios lo va a hacer contigo también en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la iglesia no cambia, sigue siendo, aleluya, el mismo ayer, hoy y siempre. Gloria a Dios. Es por esa razón que vemos lo que está ocurriendo en diferentes ciudades y en diferentes congregaciones. Entendamos un punto, que la iglesia es una sola. Diga, la iglesia es una sola. No hay iglesias, sino que es la iglesia del Señor. Congregaciones son grupos en diferentes barrios, en diferentes ciudades. La iglesia es una, pero las congregaciones son muchas. ¿Hay diferencia entre una y otra? Sí hay diferencia. ¿Hay diferencia de crecimiento? Claro que hay diferencia. Crecimiento no tiene que ver con la multiplicación, ojo ahí. Crecimiento habla de un nivel de conocimiento, un nivel cultural, un estilo de vida. Multiplicación es otro tema. Es cuando se va multiplicando. Hoy son 10, mañana 40, el año que viene 100, dentro de 3 años 200, 300. Entonces, eso es multiplicación. No es crecimiento, es multiplicación. ¿Puede haber multiplicación sin crecimiento? Puede haber. Crecimiento, hermano, viene por otro lado. Cuando la iglesia se interesa, la iglesia estudia, la iglesia lee, la iglesia deja de lado su tiempo para hacer cualquier cosa y busca de estudiar la palabra, de crecer, de tener también un poquito de conocimiento general, un poquito de conocimiento histórico. La iglesia, hermano, cuando crece en conocimiento, es una iglesia que, hermano, difícilmente va a errar. El pueblo antiguo de Dios dice que muchas veces erró por falta de ¿qué? De conocimiento. De conocimiento. Entonces, la falta de crecimiento y de conocimiento hace que algunas de ellas, hablando de las congregaciones, vivan en una continua disputa entre hermanos. Y eso hace que la obra se comience a estancar. Se comienza a estancar. Sucede lo mismo en una casa, en una empresa, en un negocio. Cuando hay realmente falta de conocimiento, falta de crecimiento, comienza a haber realmente disputas.